¿Qué tal, amigos de Factotum Records? Pues estamos aquí, una entrevista más con Francisco Barrios, el Mastuerzo. Le agradecemos que nos haya abierto las puertas de su casa. Paco, un placer Encantado. y gracias que nos Bienvenido. recibes aquí en tu hogar. Bienvenidos, canal. Pues la verdad, todos los amigos del Factotum Records estaban deseosos de ver esta entrevista ya desde cuándo la queríamos hacer. Y pues bueno, hoy se nos hace venir aquí a casa de Paco. Y me gustaría empezar, Paco, preguntándote, tú naces en Tulancingo, Hidalgo, allá en 1955. Para el 71 te vas a México, a la Ciudad de México, a los 16 años. Y para el 76 ya haces, pues, de alguna manera, rock urbano con tu primera banda, Los Nacos. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu infancia en Tulancingo y esa primera banda de Los Nacos aquí en la Ciudad de México? Oye, pues gracias, mi carnal. Pues mira, bueno, yo en Tulancingo viví hasta los 15 años, 15 y cacho. Y pues fui un chavillo que buscó, por razones que fui descubriendo, es decir, porque tenía un papá con una orquesta, ¿no? Una orquesta de 16 elementos, una hermana mayor que cantaba muy hermoso, y como que vas descubriendo, ¿no? Y en toda la familia cantábamos, cualquiera el pretexto para cantar y cantar de pronto juntos, ¿no? En momentos así festivos o de cierta celebración, ¿no? Crecí como un chavo, yo creo, un chavo de verdad lleno de amor, lleno de el cariñito de mi jefa, de mi jefe, de mis hermanos mayores. Yo fui el menor de esa familia, o de ese núcleo, digamos, familiar, una familia ampliada. En fin, mi madre tuvo 2 hijos en su primer matrimonio. Fueron mis hermanos mayores, ¿no? Mi hermana Gloria, mi hermano Clemente. Y del segundo matrimonio de mi hermano David y de mí, bueno, de mi jefe, del Davis, ¿no? Y pues eso, excepto mi hermano y yo, y nuestra, digamos, descendencia, ¿no? Estamos vivos. Y ya cuando llegas a México, tu primer encuentro, ¿cómo fue con Los Nacos en el Pues 76? yo llegué en el 71 a la Ciudad de México. Llegué, para ser exacto, el 9 de junio de 1971, un día antes del jueves de Corpus, ¿no? La Ciudadela. No, de San Cosme, San Cosme. el 10 de junio Halconazo. del Halconazo, ¿no? Yo no me percaté, creo que era un momento muy álgido de ciertas luchas, después, sobre todo después del 68, estábamos muy morros, pero yo tenía la fortuna de mi hermano que sí se informaba, y eso, llegamos, el contexto era un contexto convulso de un priismo, pues como casi todo el tiempo fue un priismo. Casi dictatorial. No, pues cínico, asesino, ¿no? Corrupto, etcétera, etcétera. Y ese era el contexto en el que llegamos, ¿no? Y era por cierto, ya era el sexenio de Echeverría, ¿no? Que en el 68 había sido el secretario de Gobernación con Díaz Ordaz, ¿no? Exactamente. Entonces fue un momento para mí, cuando miré la película Roma, yo me sentí como que yo iba llegando a la Ciudad de México. Ese era como el color, incluso como en blanco y negro. Pues ¿A qué colonia llegaste, por llegué cierto? directamente yo le digo Tacubaya, que no era propiamente Tacubaya, era San Miguel Chapultepec, el Mercado del Chorrito, una parte, digamos, la parte prole de San Miguel Chapultepec, ¿no? Que colinda, es decir, que está dentro de una área en donde hay varios barrios populares, ¿no? Desde la colonia América, ¿no? Muy lejos, pasando por el mercado de Tacubaya, en fin, ¿no? Esa era nuestra zona, ¿no? Revolución, los límites eran la embajada rusa, digamos, ¿no? El contexto de mi llegada a la Ciudad de México. Y ya Los Nacos en el 76, ¿qué edad tenías? Yo tenía, bueno, no fue mi primera experiencia precisamente musical, justo ahí en San Miguel Chapultepec, en José Morán, y pues nos juntábamos, hicimos una bandita que se llamó La Última Página, y se llamó también Campirano Blues Band. Mentira, Campirano Blues Band se llamó ahí.
Y después en Xochimilco con grandes músicos de la familia Olivares, eh, hijos de don Cristóbal Olivares, un músico baterista, creo importante, creo yo, los años quizás 50, 40, no lo sé. Y con Emilio y con Miguel Olivares me invitaron a ser parte de una banda que llamamos Bronco Band, todavía en inglés, Bronco Band, por ahí de eso, del año 73, 74. ¿no? Que era como 74. blues, rock blues, un poco. Lo que hacíamos era básicamente versiones, ¿no? Estábamos haciendo versiones de Chicago, de Blood, Sweat and Tears, de Billy Chase, de Carlos Santana, canciones, digamos, muy, muy conocidas, que de pronto hacíamos un arreglos con metales, ¿no? En algún momento pasó por ahí algunos de los maestros La Bastida, como Arturo, el hermano de Arturo La Bastida, el Papayo, ¿no? Que tocó algunos años con el Tri. En fin, esa fue una parte muy, muy breve allá en la bandita que armamos en Xochimilco, en un barrio muy, muy, muy céntrico del pueblo de Xochimilco. Que yo digo pueblo, es una ciudad, ¿no? Una gran ciudad, Xochimilco ahora, ¿no? Pero en el barrio de San Juan, ahí en Xochimilco, ¿no? Qué bueno. Fueron experiencias que había poca composición, digamos, ¿no? Yo ya hacía canciones, yo ya metía en el rollo de la composición, pero ahí para mí fue una experiencia de aprendizaje, ¿no? Sobre todo aprender un poco de Las la percusiones. práctica de la tambora, ¿no? La batería, con canciones de pronto en esa época, pues, de una cierta complicación, digamos, en la ejecución. Yo no era un baterista, nunca fui un baterista o músico ejecutante, digamos, de cierta excelencia, de cierta mediocridad, ¿no? Pero que me hizo de alguna manera entender la posibilidad de acompañarme, ¿no? Acompañarme lo que justamente yo empezaba ya a escribir, ¿no? Canciones, ¿no? ¿Y qué influencias musicales como chavo adolescente? ¿Qué te gustaba? Ya dices que, bueno, hacían covers arreglados, pero ¿qué bandas te gustaban? No hacíamos ¿No eran como, covers, eran yo versiones? digo son versiones. ¿Versiones? El concepto de cover, híjole, es un retrato, una copia fotostática, digamos, generalmente muy difícilmente igualable al original y siempre en competencia con el original. En cambio, una versión que creo yo que es el momento donde realmente la creatividad del artista, ¿no? Se pone en práctica. Y que en los 50 pues veníamos, ¿no? Todos los rockeros mexicanos que hacían ese rock and roll eran puro cover y refrito, ¿verdad? De Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, ¿no? Pues más que covers ahí sí eran, también eran versiones, pero que intentaban, de hecho lo fueron ser originales, digamos, ¿no? Es decir, canciones que seguramente el maestro Armando Manzanero, que hizo varias, no sé si traducciones, pero versiones de canciones en inglés, como no sé si la de Popotitos o... Alguna de esas, sí. No, Popotitos, no creo, debe ser de los... ¿Y qué bandas te gustaban, Paco? ¿Cuáles A mí eran me gustaba Chicago, me gustaba Billy Chase, me gustaba Santana, y así, bueno, por supuesto, en sus orígenes, en mis orígenes, los Beatles, inevitablemente, o Creedence Clearwater Revival, Sí, ¿no? sí, claro. Grand Funk Railroad, ¿no? Pues América. Three Dog Night, no era tanto, un poco más fresón. Más fresón. Es decir, me gustaba eso, pero también me gustaba la Sonora Santanera con Sonia López, ¿no? Y me gustaba... Eso te iba a preguntar, ¿qué escuchabas de música vernácula, de música romántica todo, mexicana? Absolutamente todo. Mi papá era melómano, era un vato que además fue músico, era trombonista. Él montó esa orquesta de la rítmica continental y de alguna forma pues me posibilitaba escuchar todo el tiempo. Es decir, mi papá como melómano tenía, en los últimos años en Tulancingo, tenía un taller de composturas de radios, de fonógrafos antes. Oh, qué padre. En fin, entonces siempre hubo música. Mi padre tenía un radio de onda corta, nos puso a mi hermano y a mí entre cama y cama,
Entonces teníamos radio toda la noche. Pero la Mi música papá, nunca faltaba en tu no, casa. no, mi papá siempre escuchaba la música hasta dormido, dejaba el radio Claro. prendido, pues, el grupo Los Nacos. El grupo Los Nacos fue para mí una experiencia, digamos, escolar, ¿no? También, con mucho más profundidad. Es decir, fue para mí una escuela de, llamémosla así, de cuadros. Digo, el grupo Los Nacos, que ya tiene 54 años, desde el 68, yo digo que es una escuela de cuadros, ¿no? Y yo soy uno de ellos, que ha sido quizá el menor, como dijera el maestro Enrique Ballester, el hijo menor de, de esa escuela de cuadros que fue el grupo Los Nacos, que nos permitió acercarnos a un montón de seres humanos involucrados en distintas causas, razones de carácter político, es decir, desde partidos, digamos, clandestinos, organizaciones clandestinas, a organizaciones abiertas de distinta índole, cafés, peñas, centros culturales, la posibilidad de relacionarnos con ese, digamos, esos sectores, digamos, de la población, nos dio un chance de aprender de esas luchas todo el tiempo, aprender de esas luchas que nos han permitido, pues eso, afirmarnos y cada vez reafirmarnos como lo que creemos, ¿no? Y no convertirnos como tantas, ¿no? En bufones del rey. Claro. ¿Y en Los Nacos tú componías las canciones? ¿Eran composiciones tuyas o no? No. Es decir, particularmente el grupo Los Nacos se caracterizó por ser un grupo que explotaba, digamos, el humor, ¿no? Y desde la parodia, particularmente, era su forma, ¿no? Canciones como la balada del granadero, que parodiaba la balada del vagabundo en los años 60, 70, 60. Pero con tintes políticos, me imagino yo, ¿verdad? Claro. Sí. O la canción de reconciliación de Acrelio Carrillo, convertida en eso, en Las Hermanas Granaditas, que eran la historia de dos granaderos, ¿no? Que, es decir, justo del aparato por excelencia represor de esos años, que eran los granaderos, ¿no? Claro. Pero que bueno, te metían en las Julias, ¿te acuerdas? En las Julias sí. De esos años. Pero bueno, en síntesis, el grupo Los Nacos fue para mí muy importante. Además, como un terreno para experimentar justo con la composición. Ahí comienzo a hacer canciones de una manera mucho más formal. Es cuando se graban mis primeras canciones. Y por supuesto fue un taller de composición, como lo fue Botellita de Jerez en sus distintas etapas. ¿No? El trío, el quinteto, el cuarteto, el trío, el cuarteto. De alguna manera Los Nacos, por lo que me estás contando ahorita, ¿se pueden conseguir, por ejemplo, material de Los Nacos? ¿Existe material? ¿Se puede conseguir? No sé si físicamente, pero bueno, en la web hay un montón de material. Estaría bueno, ¿no? Que sacáramos un vinilo de Los Nacos, imagínate, estaría muy, muy padre. Oye, háblanos un poquito ya los inicios en los toques esos primeros ochenteros en lo que después sería Botellita de Jerez. ¿Cómo se dio todo ese encuentro? Bueno, particularmente el antecedente es Sergio Arau y Armando Vega Gil trabajaron en esa época en el 1+1. Se conocían de ahí, junto con el maestro Manuel Ahumada, también como Armando Vega Gil, pues en paz descansen. El maestro Manuel Ahumada, conociendo a ambos, siendo amigo de ambos, de Sergio y de Armando, los conectó, es decir, se dio una fiesta y de una forma, eso yo recuerdo con una sonrisa a Armando decirlo, que él había conectado con Sergio. Y justo me lo cuenta cuando en esos días Armando me lo topo en una tocada emergente, ¿no? De emergencia, atrás de la Villa Olímpica, en la ampliación Miguel Hidalgo, hoy se llama. Pero era una toma de tierras que estaba amenazada por el cuerpo de granaderos de ser desalojada. Entonces los compas organizados nos convocan a nosotros y a un montón de otros
grupos artísticos, ahí nos encontramos. Armando Vega Gil, en ese entonces, colaboraba con el grupo Los Nacos, a través particularmente de otro grupo que se llamaba el Grupo de Teatro Informe, donde yo también colaboré. El grupo Los Nacos era esta institución, digamos, llamémosla así, entre comillas, pues sigue siendo, lo tenemos vivo, al maestro Ismael Colmenares Maguregui, que ha sido el naco, digamos, Mayor. el naco mayor, ¿no? El que nos dio esa chance, ¿no? De experimentar, de aprender, ¿no? De cantar en circunstancias muy específicas, de improvisar, de acercarnos a las temáticas de una manera así, in situ, ¿no? Aquí hay Casi que cantar, espontánea. aquí hay que cantarle a los trabajadores que están en huelga y inventar una canción ahí en ese momento. Armando, perdón, Armando, aparte, Paco, eran tiempos muy políticos. O sea, ¿cómo era háblanos un poquito, tú siempre has sido un hombre que te interesa mucho la política y las causas humanas y los movimientos. ¿Cómo era la situación en esos años, la represión hacia la juventud en esos años, finales 70, principios de los 80? Híjole, bueno, no, yo creo que no como ahora, la verdad, obviamente, no, digo, de verdad no hay nada que ver. Pero yo creo que hablaba de los nacos porque precisamente vivimos ciertas circunstancias, ¿no? No sé, en el Poli había toquines que se hacían para reivindicar a un grupo que resistía un cierto momento político y que protestaba, por ejemplo, por que habían colgado a sus compañeros. Los porros en esos años eran los que rifaban en ciertas escuelas, como en el Poli particularmente, ¿no? Organizaciones pues de porros pagadas por el PRI, ¿no? Es decir, subvencionadas para mantener un estado específico en ciertas... En ese toquín atrás de la Villa Olímpica, que se hacía un movimiento, un evento cultural, político-cultural, por la resistencia de esta toma de tierras. Ahí llega Armando Vega Gil un poco más tarde que nosotros, y justo antes de empezar a cantar nosotros, de empezar el evento, me cuenta que habían conocido a Sergio Arau personalmente, y que se encontraron y que hubo mucha empatía y que se juntaron para enseñarse lo que cantaban. Ambos siempre se reconocían como rock and rolleros frustrados, ¿no? Yo la verdad no, nunca fui frustrado porque siempre hice lo que se me dio la gana respecto a tocar, cantar, en fin, ¿no? Pero me parecía interesante que un ruco como yo ya en ese entonces, para ser rock and rollero, de 27 años, Armando de 27 años y medio, y Sergio Arau de 32 años, quisiéramos rock and rollear, digamos. Vivíamos la experiencia del humor desde otra perspectiva, una perspectiva mucho más política, digamos, ¿no? Pero para mí fue muy atractivo el que me invitara Armando a cantar, a tocar, ¿no? Y a ser parte de este experimento. Todavía ni siquiera sabíamos que se llamaba Botellita de Jerez. Entonces ya vinieron otras circunstancias, en fin. Pero creo que fue un momento muy chido, muy importante para mí, no lo puedo olvidar. El entusiasmo con que Armando me decía, éntrale, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es que yo hago mis rolas. No, éntrale, ¿no? Sergio tiene rolas, vamos a hacer rolas, ¿no? Y efectivamente fue un inicio muy chido, porque Sergio ya tenía una serie de rolas, ¿no? Que ya había construido de alguna forma. Las fuimos modificando, le dimos cuerpo. Sergio nos las compartió, las primeras 5 o 6 rolas, ¿no? De la Botellita de Jerez. Fueron rolas que ya eran prácticamente tal cual, ¿no? Como para un empiezo, ¿no? Y así comenzó esta batalla de 36 años a contracorriente, porque siempre fuimos, yo creo, un grupo de izquierda, ¿no? Algunos más menos, pero
en el distinto desarrollo, digamos, de las distintas etapas de la botellita de Jerez, siempre estuvimos del lado zurdo, ¿no? En fin, 36 años. Hace poco entrevistamos al gran Beto Batuca de Qué Payasos y me contaba una anécdota que cuando se anunciaba en Rocotitlán Qué Payasos, un grupo de rock para niños y no tan niños, él me decía que esa frase era muy acuñada tuya, que tú la inventaste y se la diste, ¿no? Sí, porque yo programaba Rocotitlán. Yo en mi tarea, bueno, éramos socios industriales, Armando, Sergio y yo, con otros 3 socios o 4, que son los que pusieron el capital. Entonces, para ser socios, nosotros tenemos que tocar, chambear. Yo decidí, de alguna forma, estar en la programación. Entonces, yo hacía la programación, ejecutaba la programación que de pronto íbamos pensando, ¿no? Durante más de un año yo me dediqué a eso, a programar a todos los grupos, a inventarnos una forma. Y entre tantos otros, nos inventamos los sábados y los domingos hacer eventos para niños y no tan niños, ¿no? Es decir, porque los niños no iban a ir solos. Entonces tenemos que, de alguna forma, y porque además sostengo que las canciones para niños y niñas, así entre comillas, ¿no? En el fondo son para adultos, ¿no? Es decir, y para niños y para todos, ¿no? Como tendría que ser las canciones para adultos, tendrían que ser para niños y niñas, ¿no? Para la infancia, para la totalidad. Hay una especificidad para los niños, que hay una necesidad incluso de generar ciertas cancioncitas que busquen la motricidad, trabajo en equipo, en fin, ¿no? Botellita empieza en el 83, 2 de abril de 1983. Rocotitlán fue ya lo dijiste. En el 85, ¿verdad? Exactamente, el 14 de septiembre los tenemos, ¿no? Pero fue un resultado de una experiencia muy importante que vivimos junto con el grupo Querigma, ¿no? Que siempre nos compartieron de su espacio, un espacio que se llamó La Rocola. Un lugar que se llamaba El Oriente, que era un lugar como para trova, con una mirada política incluso, que era un lugar que tenía Maica o Maicra, una compa cantora oaxaqueña, que ahora debe estar en Puerto Escondido o así. Ella tenía ese lugar, y ese lugar entraron en negociación los de Querigma, ¿no? Y convirtieron el lugar en un lugar de rock, ¿no? La Rocola. Pero La Rocola justo le sugirió Sergio Arau, se llamaba El Oriente. Y llega un momento que Sergio, yo me recuerdo que terminando de tocar, estamos como en el after ahí con los compas, ¿no? Con los querigmas. Y Sergio decía, pues Sergio tiene además, siempre ha tenido, tendrá seguro, un ingenio muy particular para jugar con esas imágenes, como por ejemplo, decir, es que preguntarte, ¿cómo el Oriente, ¿no? Un lugar dedicado al rock, tiene que tener algo que ver con el rock and roll, con la rocola, ¿no? Y ahí yo creo que Sergio bautizó ese lugar como La Rocola. Ahí tocamos por lo menos año y 2 meses, algo así. Casi diario, ¿no? Es decir, de jueves a veces a domingo, ¿no? A veces nada más sábados y domingos, a veces nada más viernes y sábados. Siempre nos compartieron los compas de Querigma. Por esa razón, el primer toquín de la botellita de Jerez que organizamos en Rocotitlán, pues hubo invitados, pero particularmente al grupo Querigma y Botellita de Jerez. Claro, por ese antecedente de La Rocola. Exactamente. ¿Y cómo te sientes tú, aparte de músico, productor, actor, escritor, Paco, de haberle dado en estos largos años porque Rocotitlán duró, digamos que tuvo 2 etapas, ¿no? Una con ustedes y otra después ya con Tony Méndez después en los 90, ¿no? Que ya fue algo diferente. Pero ¿cómo te sientes tú en esa primera etapa haber abanderado a tantas bandas mexicanas que después se convirtieron en íconos ya bastante fuertes del rock mexicano? Pues me siento culpable. Me siento culpable. Pues no sé si abanderar o así, pero es como cuando Rodrigo me llama aquí a la casa, al
teléfono, ¿no? Y me dice, ¿ya tienes el cassette? Y le dije, ¿cuál cassette? El que hace, ¿no? Y entonces dije, oye, no, carnal. O sea, me refería al disco de Urban Historias, que solamente salió en cassette, ¿no? Y me decía, oye, es que yo quiero pedirte si podemos ser, la botellita Jerez puede ser, van a ser mis padrinos, ¿no? Y yo decía, no, carnal, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo padrinos? Cómplices, somos cómplices. Cómplices. Déjame preguntarle a Sergio Hermano, porque encantado. Y sí, fuimos sus cómplices, ¿no? Para algunos fuimos sus padrinos, ¿no? De Rodrigo y su banda ¿Cuál? Cuando arma, es decir, fuimos padrinos de banda, decía Rodrigo, ¿no? Yo digo cómplices, ¿no? Creo que lo que hicimos en Rocotitlán fue perfectamente planeado. Es decir, eso sí, no, tampoco somos tan ingenuos, ¿no? Es decir, México en ese momento necesitaba de un rock, llamémosle así, mexicano, ¿no? Y le apostamos eso, a hacer un planteamiento desde lo mexicano, ¿no? Más allá de nacionalismos y fachos, ¿no? No, del rescatar desde la cultura popular, ¿no? Partíamos de Botellita de Jerez, como el propio concepto de la Botellita de Jerez, ¿no? Y Rocotitlán tenía que ser eso, un semillero del rock mexicano. Es decir, el contrato que hicimos en WhatsApp, digamos, pero en serio, era un contrato que yo redacté, ¿no? Y la tercera cláusula, si no estoy equivocado, decía que en Rocotitlán está prohibido cantar en inglés, ¿no? Excepto Javier Batis por su condición fronteriza. Y era una provocación, de verdad provocación, porque en ese entonces se cantaba en inglés, carnal. Los grupos se llamaban, hace un rato me hablabas del contexto, me preguntabas, pues el contexto era ese, incluso, insisto, que a lo mejor como un acto de rebeldía, el llamarse Three Souls in My Mind, o llamarse Dangerous Rhythm, o no Kenny sé, and the Electrics. and the Electrics, ¿no? O sea, y justo desde la aparición de la botellita, y yo lo puedo jurar, ¿no? Es así, o sea, había que estar picando, o sea, diciéndolo, como ahora mismo plantear que sí es válido el lenguaje inclusivo, que no hay que burlarse de eso, ¿no? De verdad que no, hay que practicarlo y entenderlo. En ese entonces había que decirle a la banda, cantemos en español, ¿no? Admiramos a todos los que cantan en inglés, qué chingón, ¿no? Pero había una propuesta de hecho, alguna vez hicimos también en Rocotitlán un decreto de nacionalización del rock, ¿no? Es decir, un decreto que por ahí está. También lo escribiste tú. Yo lo escribí, sí. Suelo escribir manifiestos, ¿no? Y así, ¿no? Pero bueno, era un poco decir esto somos y esto queremos ser, ¿no? También proponer desde rock una plataforma, ¿no? Que justamente se convirtiera en un semillero del rock mexicano. Exacto. En ese entonces, en los primeros meses de Rocotitlán, el maestro Vladimir Hernández, en paz descanse, de la banda rockera, contaba entre sus estadísticas, digamos, ¿no? Su información, más de 300 bandas en la periferia y la Ciudad de México, ¿no? En la periferia. Y tenía que, de alguna forma, se necesitaban espacios, no había tantos. Después de esto hubo más. Estuvo el Rockstock, estuvo por supuesto, ¿cómo se llama? Había el Tutti Frutti, el Look. El Tutti Frutti, ¿no? Ciertos lugares por ahí, algunos más menos efímeros, ¿no? El Astros, perdón, el Satélite Rocks, ¿no? El Magic Circus había uno, bueno, hasta el más rockero, más de disco. Experiencias, ¿no? Como siempre y desde entonces, aún no existen los espacios suficientes para las propuestas originales. Ya déjate de decir rock, punk, baladas, para propuestas originales, carnal, ¿no? Es decir, espacios de cultura. La experiencia de Rocotitlán se convirtió en ese semillero, yo creo, ciertamente,
pasaron un montón de grupos, por lo menos en los primeros 2 años que estuvimos por ahí, ¿no? Año y medio yo estuve, no estuve creo que más. Mm, Yo creo que había que diferenciar, o sea, fue un semillero, sí, tan lo fue, que bueno, ahí estuvo, creo yo, por primera vez Caifanes, o el grupo Neón, Claro. etcétera, ¿no? Sí. Todos los que tantitito después, casi ya entrados los 90, ¿no? Fobia. Exacto, se convierten, ¿no? En los grupos que lanza un movimiento no popular del pueblo, del barrio, sino un movimiento empresarial que se llamó Rock en tu idioma. Claro. En el fondo estaba, pues eso, estaba eh, cooptando todas las ideas reales de un montón de rock and rolleros mexicanos que se las vieron eso, taloneándole por todos lados, desde la, digamos, la prohibición de los años finales de los 60 y 70, ¿no? Cuando se hicieron los cafés cantantes, ¿no? Donde las bandas en los años 70 salen a las calles en camiones de redilas, etcétera, ¿no? Yo creo que era un momento que, que era importante abrir un espacio, o sea, abrir otro espacio como Rocotitlán, en donde en realidad los rock and rolleros, las rock and rolleras, de alguna forma crecían, es decir, se multiplicaran. Creo que lo logramos. Por supuesto que hubo grupos que cantaron en inglés, un chingo, ¿no? Pero la intencionalidad, digamos, de ese chiste, digamos, formal, que era un contrato en canta en español o en náhuatl. Hubo grupos que vinieron a cantar en su lengua madre, ¿no? Claro. Por ejemplo. Rock en tu idioma, ¿no? Y en el fondo, esfuerzos como lo que estaba haciendo el Compas en Guadalajara, ¿no? No recuerdo las disqueras, pero hubo los nombres de ciertos grupos que se, que se juntaron para hacer grupo, ¿no? La Cuca de Guadalajara, por ejemplo, que trabajaba con las disqueras. Me refiero, no, antes de eso, el maestro Ricardo Ochoa Ricardo Ochoa. hace una disquera junto con otros, no recuerdo cómo se llamaba la disquera, pero fue un momento independiente de un grupo pequeño que intentaba, pues llega Rock en tu idioma con BMG, con toda una idea mucho más ampliada en términos de composición orgánica de capital, le llaman, ¿no? Los tecnócratas, ¿no? Sí, pues varo, ¿no? Estábamos en el pleno momento de lo que hoy podemos entender como neoliberalismo, es decir, donde empezaba a rifar el varo privado, donde las casas de cultura estaban casi en lugar de pedir presupuesto, estaban pidiendo lo que muchos incluso lo siguen haciendo, patrocinios, hazme el pinche favor, ¿no? Pero bueno, Rock en tu idioma empieza y como una propuesta, digamos, multinacional, es decir, España, cuando menos Argentina y Chile, México, ¿no? Pues tiene un éxito enorme. Se crea de hecho, una disquera específica que fue Culebra, ¿no? Y después de Culebra se crea otra pequeña disquerita que se llamó, se me olvida su nombre, pero la Solitaria, ¿no? Culebra, la Solitaria, en donde fuimos algunos albergados ahí ¿no? Creo que ese fue un momento, los 90s hizo eso, ¿no? Y además se estaba ya sembrando mucho más que tenía que ver con eso que tú, es decir, el momento ska, digamos, ¿no? El movimiento, digamos, el surgimiento del ska de una manera más ampliada, resultado particularmente yo creo que de bandas que comenzaron a abrir brecha como Maldita Vecindad, ¿no? En el terreno musical, ¿no? Pues coincide con la aparición a la luz pública, digamos, del movimiento zapatista de liberación nacional. Creo yo que fue un otro caldo de cultivo, ¿no? Donde muchos grupos nos solidarizamos, nos empatamos con la movida, ¿no? Pero, perdón que te interrumpa ahí, qué triste fue que
ese rock en tu idioma, porque a veces pareciera que la gente no tiene memoria y recuerda como si fuera lo más importante en los 80s. Y fue, yo me recuerdo, Miguel Mateo, Los Hombres G, toda esa oleada de españoles argentinos que vinieron. Y realmente bandas como ustedes, ochenteras que empezaron, no fueron tomadas en cuenta en ese rock en tu idioma. Exactamente, yo creo que sucedió algo. Alguien dijo por ahí, no me acuerdo quién, pero me llamó la atención, claro, y es cierto. Es decir, escogieron a los guapos, ¿no? Sí, A los guapos y con una propuesta, híjole, pues eso, digerible, ¿no? de marketing y que vendieran, No, ¿no? Comercial. sí, y además en su derecho de hacer negocio, está bien, cada quien, ¿no? Pero efectivamente, además, nos quitaron a los feos y a los viejos, ¿no? Sí, o sea, bueno, ni Kenny, ni Ni Botellita, ritmo, ni ni... Ritmo Peligroso, ni el Tri, No, ¿no? no. Quedamos afuera, ¿no? Así como, un poco como el documental Rompan todo, de Santa Rompan Olaya, el Todo, club de Toby y sus amigos. exactamente, que así debió haberse llamado, El, para que no generara esta controversia hoy con tantos grupos como Sentidos, claro. de que al pelotudo, ¿no? Le pareció, sí, le pareció sin ningún problema dejar a un lado, por ejemplo, a Real de 14, por decir algo, Chuck Moll, o por Chuck Moll, ejemplo. en fin, con Ustedes. que se hubiera llamado eh, Hecho en Argentina. no, Santa Olaya y sus amigos, Amigos, ¿no? ¿no? Y tan, o sea, sí, una mirada particular sobre el rock latinoamericano, Santa Olaya y sus amigos. Claro. Pero en fin, sí, fueron muy selectivos y creo yo que evidentemente desde la empresa, bueno, pues ellos escogieron lo que les iba a pegar y eso fue, ¿no? Sin embargo, BMG, ¿no? Tuvo en ese sentido, fue auscultando, yo creo, a través de Culebra, en donde fuimos cooptados también, ¿no? Curiosamente, fíjate, esto creo que lo he contado 2 veces, porque nunca pasa, pero ya pasa por aquí ahora. En algún momento me encontré a Saúl Hernández de Caifanes, por ahí en algún lugar, en una fiesta, no recuerdo, pero le dije, oye, carnal, pasado mañana estamos en Rockstock, a propósito de Rocotitlán, en esa época, ¿no? Para ser exacto, en el año 94, no, 93 finales, ¿no? Nosotros no teníamos disquera, entonces le dije, oye, pues a ver si le caes, carnal, ¿no? Fue chido, tan. Pues resulta que sí, tocamos en el Rockstock y ahí estaba Saúl de Caifanes, nos acompañó en ese toquín, pero lo interesante es que llevó al director intercontinental, o no sé cómo le llaman, de BMG Ariola, no recuerdo su nombre, un tipo, no sé si español, creo que español, se me olvida su nombre, soy un pelotudo, ¿no? Pero el maestro, terminando el evento, el Saúl nos acompañó al camerino y llevó evidentemente a este camarada y nos dijo, oigan, entre tanto que platicamos, ¿tienen disquera? No, así como niños, ¿no? No, ya tienen, ¿no? Vayan con se me olvida su nombre, con este compa de, Para que los firmara ya en su... sí, quiero acordarme de Humberto Calderón. ¿El de Neón? Sí, un tipo muy chido, que siempre fue muy, muy amable, muy, muy directo, ¿no? Y efectivamente la semana que siguió fuimos y dijimos, mira, hablamos con fulanito, nos dijo que veníamos contigo. Sí, todo. Pues ya, se firma un contrato. Yo le puse, no de condición, pero dije, oye, carnal, yo tengo mi rollo solista, ¿no? Yo quiero grabar algunas canciones. Hazme un contrato aparte, ¿no? Y me hizo un contrato aparte con La Solitaria, porque además estaban lanzando esa otra línea con el maestro de la Cuca, ¿cómo se llama? Force. José Force. El mío, salieron juntos, El Prohibido, el disco de la Cuca, y eso, fuimos cómplices ahí, o empleados, si quieres, de BMG. Un tiempito después ya nos cortaron a todos, de a poquito fueron cortando, hasta que se quedaron con lo que creían, yo creo, que sí le redituaba ventas y tal, ¿no? Y empezamos a vagar todos, yo creo que todos los grupos, en algo que ya estaba dándose, que es a través de la web, las redes sociales, el manejarte tú solito, el prescindir de una compañía disquera, ¿no?
y en realidad editar tus propias. Después ya nos aliamos con otros compas, ¿sí? Como individuos, con Fonarte Latino, que son un resultado también de una serie de disqueras independientes, ¿no? Autónomas, con otra mirada, no exactamente el vender, el posicionarse, el lanzar estrellas, sino distribuir una serie de músicas, de canciones, ¿no? Que tienen pues otro criterio para hacer, ¿no? Paco, ¿y qué piensas tú, por ejemplo, de los festivales? ¿Tú eres amigo o enemigo de los festivales masivos? Así Pues mira, a mí en lo personal, yo la neta prefiero así, en cortito, y cantarle a 20, 50, bueno, 100, bueno, 200, ¿no? Cantarles, ¿no? Y yo canto solo, ¿no? Ahora, también con Botellita Retornable, con Santiago Ojeda, con Josué Vergara, con Juan Friedman, el Cubas, el Mastuerzo, como, como una experiencia para recordar a la botellita de Jerez, nada más, ¿no? Botellita retornable o reciclable, si quieren, ya más industrial, o refutable, pues si no están de acuerdo, ¿no? O así, ¿no? Pero ¿cómo ves, por ejemplo, tú todo esto que se ha dado ahora con el reggaetón y todo el show de pues, los Bad Bunny que vienen y todo ese rollo? ¿Cómo lo ves? Pues que está chido, ese es el mercado, ¿no? El mercado es, pues es la máxima ganancia, su criterio, la máxima ganancia. Caiga quien caiga, se Y muera de pase hambre, lo que que pase. sí, provenga de donde provenga, etcétera. Así que No hay escrúpulos, no tiene moral, o sea, en ese sentido, el sistema, ¿no? Yo creo. Sin embargo, yo creo que cada vez más lo entiendo así. Lo que hacemos, que particularmente no es música, nada más. Lo que hacemos es música y letra, ¿no? En el fondo, hacemos literatura, carnal, ¿no? Sí. Los que digan, no, yo soy músico, bueno, cada quien, ¿no? Pero yo cada vez entiendo que esto que hacemos, en realidad, literatura, ¿no? Canciones, ¿no? Entendiendo que la canción es eso, es una obra literaria, generalmente escrita en verso, para ser cantada, ¿no? Dice el Wikipedia, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Yo creo que nuestra canción no es solamente una mercancía, ¿no? Todavía me doy chance, es que claro, hay que vender, como dijeron algún, vender tu culito para ganar, ¿no? Pero creo yo que no, nuestra canción es una canción que intenta hacer una relación social. Claro. Me quedo con esa parte que dices que es casi esa rock de propuesta y de protesta. Me quedo con Rodrigo González, los grandes compositores que hacían cosas con su guitarra, con su lira, como lo has hecho tú por los últimos años. Pero ¿con qué te quedas, Paco? Con los últimos, por ejemplo, si tienes que hacer una remembranza a esos años ochenteros, noventeros, y ahora, ¿con qué te quedas, Paco, de lo que has logrado, que ha sido pues, una influencia, y tú has sido una persona que ha influido para que muchos más hagan rock de una manera honesta, propositiva, una manera muy ponqueta de decirlo, do it yourself, ¿no? Que hazlo tú solo, donde tú te conviertes en tu propio empresario, en tu propio portavoz, ¿no? Y andas buscando y casi a la vieja usanza de estar mandando flyers, ¿no? Y llamaditas y... Pues eso, dicen que yo soy un cantante de protesta, pero no, ya a mi edad, soy un cantante de próstata. Y en realidad con lo que yo me quedo es, en realidad, con todo, con toda la posibilidad de distintas experiencias que hemos tenido, ¿no? Por supuesto, me encanta la banda, sentir el groove, ¿no? No sé cómo llamarle, ¿no? Pero también me gusta no pedirle su acuerdo a nadie para cantar lo que yo quiero, como yo quiero, ¿no? En todos estos años pues, ha sido una constante. Yo canto, creo que mis rolas desde por ahí los 16, 17 años, que ya fui construyendo canciones, después ya toda esta historia que hemos contado. Pero me quedo con todas las experiencias, ¿no? Durante la botellita de Jerez, por ejemplo, bueno, tuve cuando menos esas dos experiencias, más allá de las comparticiones que otros compas nos hacen, que échate la paloma, que grábame esta rola, que tal. Pues lo que tuve como
una experiencia para mí enriquecedora con extraordinarios músicos. Fue el Mastuerzo y carne de res, ¿no? Fue el maestro Jorge Luis Gaitán, Cox Gaitán en el violín, el maestro Juan Carlos Novelo en la batería, en paz descanse, el maestro Aleph Castañeda en el contrabajo y el bajo eléctrico, en paz descanse también, ¿no? Y su servilleta en la guitarra y la voz y tal, ¿no? Coristas, distintas compas que me echaron la mano. Todo eso, pues es lo que nos enriquece, ¿no? O sea, lo que nos da el chance de ser, ¿no? Son experimentos, ¿no? Yo creo que como la otra que viví con el Mastuerzo y los Hijos del Maíz, ¿no? Que con José Vergara, con Iker Moranchel, con Gustavo Franco, que tuvimos esta experiencia de grabar un disco y canciones sueltas, ¿no? O con la experiencia que aún no he editado lo que logramos en grabación con los maestros del grupo Calle 4, un grupo de son, en donde hicimos versiones de mis canciones en son montuno y en son bachata y así, ¿no? Pues mi querido Paco, tú siempre serás, sé que a veces no, siempre has sido tan honesto y tan humilde, nunca te gusta hablar en primera persona, pero tú eres una leyenda del rock mexicano, una persona que ha sido siempre honesta y que siempre ha luchado por esos ideales y nunca te has vendido. Creo que siempre esa es tu máxima bandera. Y nosotros en Factotum Records tenemos un proyecto, mírate, te regalo este compilado que lo sacamos hace un año y con la simple hecho de recordar viejas bandas ochenteras y bandas emergentes y nuevas, porque creo que de eso se trata el rock, de recordar a los viejos, pero también de alguna manera apoyar a los nuevos que vienen con esas bases que a lo mejor tú les dejaste. Y me gustaría despedirme con algo muy prusiano. Yo te menciono algo y tú con una palabra me defines qué piensas de eso que te voy a preguntar. El rock and roll. Pues Alejandro Lora, carnal, quiero decir, el rock and roll, sí, ¿no? El amor. Híjole, pues la libertad. La amistad. La amistad. Híjole, es que es el amor, carnal. La amistad, amistad es fresa o así. No, es amor, carnal. Puro amor. La política. Híjole, pues una otra política, una más que tiene que ver con nuestra realidad concreta, ¿no? Con nuestra inmediatez, ¿no? El folclore. El folclore solamente como una posibilidad de la memoria, nada más. Morena. Y no la morena de la mujer, sino morena. Pues Morena. Pues Morena es una organización que intenta ser un partido, ¿no? Yo creo que es un buen momento en ese sentido, ¿no? Para México, ¿no? Yo creo, ¿no? Creo que si me preguntas Morena, yo te diría, mi respuesta hacia seca sería el preciso que hoy tenemos, ¿no? Es el único preciso en mi vida, a mis 67 años, que no me cae mal, carnal. Así, con eso te digo todo, ¿no? Botellita de Jerez. Pues todo lo que me digas será al revés, carnal. Botellita retornable, ¿no? México. Híjole, carnal, pues tantas cosas, muchos Méxicos, no hay uno. Muchos Méxicos, ¿no? Pues gracias, mi querido Paco, la verdad te agradecemos, es un placer. Yo creo que se podría pasar 1 horas platicando contigo de tantos y tantos, porque la gente siempre va a recordar Botellita, pero la gente tiene que entender que atrás de Paco son muchos proyectos, muchos alcances, muchas ideologías, a mucha gente que has influenciado y la verdad, yo que a nombre de todos ellos te doy las gracias, mi querido Paco. Gracias y por abrirnos aquí tu lindo hogar. Gracias de nuevo. Y recuerden que en Factotum Records encuentran el soundtrack de su vida. Chao.